La Casa del Sol Naciente, escrito por Doctor Noche. Espero entienda, doctor, que no estoy feliz de que usted vea este caso. Pero si en algo tiene razón el director del hospital, es que, lamentablemente, solo usted puede tratar estos casos. El paciente de la celda 266 es un hombre que estudió filosofía y letras. No tiene antecedentes hasta el día de hoy, que decidió que la cara de una mujer que paseaba por el centro comercial iba a ser su almuerzo. La pobre mujer entrará a cirugía, pero no creo que puedan ayudarla. Ahora no tiene párpados ni nariz. Solo necesito una firma de que usted está entrando bajo su propio riesgo. Ya sabe, lo mismo de siempre. No nos conocemos, pero hacía tiempo necesitaba ayuda. Intenté dejarlo pasar, creer que era solamente un truco, que estaba imaginando todo. Pero finalmente tengo que admitirlo, no estoy bien. No había tenido problemas hasta ahora, doctor. Olvidé mi vida pasada. Escapé de la granja olvidada de Michoacán. Olvidé a mi familia. Y, más importante, había dejado atrás todas las cosas que me habían enseñado. Pero ahora, por culpa de esa maldita aplicación, escucho la canción en todos lados. Sin embargo, antes de ir al origen del problema, ¿sabía que el experimento de Pavlov para comprobar el condicionamiento y la extinción a estímulos era increíblemente cruel? Tan cruel que seguro, si se hubiera hecho hoy en día, PETA o alguna otra organización hubiese detenido instantáneamente los procedimientos. Los perros que utilizaron no eran libres. Estaban amarrados a una estructura que los mantenía en una misma posición, encerrados en una habitación sin ningún estímulo más que la campana que les avisaba que pronto comerían. Básicamente eran prisioneros a los que se mantenía vivos a expensas de una campana. Pero esto no acaba ahí. No les fue suficiente saber que salivaban. Tenían que cuantificar cuánto. Necesitaban datos, pruebas de que funcionaba, por lo que expusieron sus glándulas, las conectaron a recolectores, y debido a esto, un gran número de perros acabó muriendo lenta y agonizantemente mientras alguna bacteria acababa con la poca vida que tenían. Y eso era para los que tenían suerte. Los pocos que sobrevivieron seguían siendo parte del experimento. Ahora que sabían que era el acondicionamiento, era necesario eliminar la respuesta. Ahora, en vez de darles comida cada vez que sonaba la campana, les daban algo ácido, desagradable, o simplemente dejaban de alimentarlos. No fue hasta que se acabó la vida de los perros que el experimento terminó. Y así era mi vida. Era un maldito prisionero en una maldita granja en medio de la nada. Y Pavlov era mi maldito padre. Espero esté preparado, doctor, y que el juramento hipocrático sea real, porque estoy por contarle el crimen de toda mi familia. Mi familia era de Michoacán, de un rancho sin nombre por el cual pasaba la carretera estatal, la libre, por la que cruzaban cientos, sino miles de camiones y muy pocos coches al mes. El rancho o granja, como lo llamábamos, era un pretexto de caza con pocos animales, sin suelo fértil y con un calor del demonio. Éramos 8 personas en el rancho, todos familia, y todos igual de egoístas y agresivos. Nos peleábamos por comida, por espacio
o por lo que fuera necesario. Recuerdo que cuando era niño, mi familia hacía lo que fuese para sobrevivir. Varias veces intentamos plantar. Mi padre realizaba cualquier trabajo, desde arreglar llantas o rentar baños hasta lavar coches. Y no fue hasta mis 13 años de edad que supe qué hacían las mujeres de la familia y cómo era que ellas siempre traían comida de la carretera. Viéndolo en retrospectiva, fue nuestra culpa. Mi padre, en vez de preocuparse, solo se aprovechó de las ganancias que generaban mis hermanas, tías y madre. Es cierto que me arrepiento, pero yo no podía hacer nada. Era todo lo que conocía. Pensaba que esas prácticas eran normales, que ese era el papel de las mujeres, pues mi padre no hacía nada para protegerlas, o incluso para generar algún tipo de ganancia diferente. De hecho, no me sorprende que incluso ese monstruo era quien más comía en la casa, el que se la pasaba bebiendo, el que las llevaba desde temprano y solo iba por ellas ya entrada la madrugada. Lamentablemente aprendimos a la fuerza que la comida no duraría, ni tampoco la fuerza de las mujeres de mi familia. No fue hasta que una de mis hermanas, la más pequeña, regresó antes de que mi padre fuera por ella. Estaba llena de moretones, ensangrentada, con un ojo morado y en el otro, en vez de verle lo blanco de la esclerótica, ésta se pintaba de sangre. Su vestido estaba desgarrado y ya ni siquiera lograba cubrirla por completo. Mi padre, borracho, se tambaleó a la puerta. La abrazó y la sostuvo preguntando qué había ocurrido. Sin embargo, mi hermana no hablaba, solo temblaba y se dejó caer en los brazos de mi padre. Corrí para ayudarlos. Mi hermana parecía un fideo. Estaba pálida y su semblante dejó de ser el de una niña y más parecía el de una anciana cansada de la vida y contando las pocas respiraciones que le quedaban. Mi padre salió de la granja corriendo hacia la libre y yo detrás de él. Lo primero que vimos fue un camión rojo estacionado con la puerta del copiloto abierta y sobre el asiento del pasajero se encontraba mi madre, recargada sobre el asiento del conductor y con su espalda hacia nosotros. Mi padre se detuvo al ver lo que estaba haciendo mi madre. Le gritó. Ella volteó y le dijo que todo estaba bien, que ella había calmado al conductor y que no le haría más daño a mis hermanas o tías. Mi padre no escuchó a mi madre y de todas formas se acercó al camión. Al lado de la llanta frontal derecha se encontraba mi tía con la cara amoratada, abrazando a mi prima, que yacía inconsciente. Estoy seguro que en ese momento el diablo se apoderó del cuerpo de mi padre, o tal vez, por primera vez en su vida, le dio importancia a la vida de mis hermanas, o quizás solo haya sido el alcohol que actuó por sí solo. Mi padre le dio la vuelta al camión, abrió la puerta del conductor y entre golpes, rasguños y empujones pudo bajarlo del camión. Tomó una roca que estaba en el camino mientras yo veía todo, levantó la piedra en su cabeza y con todas sus fuerzas la dirigió una y otra vez a la cabeza del conductor. Mi padre gritaba, mi madre no paraba de llorar y la piedra dejó ese sonido seco y se escuchaba cómo chocaba contra el charco de sangre, huesos y sesos que se había convertido la cabeza del conductor. Mi padre agarró a mi madre y a mi tía del cabello, las arrastró mientras me ordenaba que llevara a mi prima a la granja. Cargué a mi prima y la llevé a casa. Mi padre salió y desde la ventana vi cómo arrastraba al chofer hacia la casa. Lo siguiente que le contaré, doctor, está plasmado en mi mente mejor que mi primer beso o cualquier otro recuerdo. Mi padre llevó el cuerpo a la parte trasera donde llevábamos a los pollos para matarlos, donde despellejábamos a los cerdos para hacer chicharrón, y no volvió en al menos una hora. Abrió la puerta y en su cara tenía la sonrisa más grande que he visto en mi vida, y una llama brillaba en sus ojos mientras nos decía: hoy
habrá suficiente carne para comer. Me llevó a la parte trasera de la granja. Me dio el cuchillo con el que quitábamos las vísceras de los marranos y entre empujones me llevó al fondo del granero. Vi el cuerpo despellejado del conductor, el cual carecía de cabeza. «Anda, muchacho, sabes que no podemos desperdiciar nada», me dijo mi padre, mientras me empujaba hacia el abdomen cerrado del conductor. Empecé a abrirle la panza al tipo, sabiendo que si me resistía, mi padre iba a golpearme como lo había hecho antes. Él dio la media vuelta y prendió la radio. Era una radio vieja que apenas funcionaba y solo alcanzaba las frecuencias de amplitud moderada. Sin embargo, y es aquí donde inicia el problema, mi padre no solo le robaría la vida al conductor, sino también, eventualmente, llevaría el camión a un despeñadero. Y lo único que conservamos fue el cassette de The Animals, donde se encontraba la canción de House of the Rising Sun, canción que mi padre puso ese día una tras otra y tras otra vez, hasta que acabamos de sacar toda la carne del cuerpo y de preservar todos los órganos que podríamos comer. Al principio solo mi padre comía. Nadie más se atrevía a probar el pozole que no llevaba puerco. No fue hasta que mi hermana pequeña, la más golpeada, decidió romper con el silencio y sorber el caldo y comer la carne. Poco a poco empezamos a aventurarnos a comer, y a mis 15 años, mi estómago nunca había estado tan lleno. Esa noche nadie habló sobre el tema. Esa noche todos teníamos la panza llena. Mi prima ya había despertado y nadie tuvo problemas para dormir. Desayunamos pozole nuevamente. Con ese cuerpo pudimos comer por semanas. Seré honesto, cuando por fin nos acabamos con el conductor, mi padre no tuvo que convencer a mis hermanas ni a nadie. Ellas estaban felices de que no tenían que ir a la carretera, que habían dejado el tema de estar al lado de la libre, esperando a que llegara alguien con necesidad. La próxima vez que salieron a la carretera, mi padre, en vez de quedarse a beber, decidió beber cerca de donde ellas estaban, escondido entre el pasto y los árboles, esperando pacientemente con la roca que había usado inicialmente y con un machete bien ajustado a su cinturón. Como dije, miles de camiones pasaban, por lo que solo fue cuestión de tiempo para que otro se detuviera con las ganas de un servicio que no recibiría, al menos no completamente. Yo esperaba en la granja, preparando el matadero, limpiando y afilando los cuchillos. Sabía que tan pronto llegara mi padre, él querría iniciar lo más pronto posible. La experiencia fue completamente diferente. Primero llegaron las mujeres a la granja, cantando y tarareando. Luego, mi padre arrastrando un hombre todavía más grande y gordo que el pasado. Igual que el otro, este ya carecía de cabeza, solo que esta vez el corte fue realizado más finamente, y supongo que con el machete. Lo llevó a la parte trasera. Mi padre prendió la radio y puso la misma maldita canción. Después, desvestimos el cuerpo y empezamos a despellejarlo. Cortamos músculos, sacamos órganos y quemamos lo que no podíamos usar. Y nuevamente la música paró, hasta que nosotros habíamos acabado. Yo sabía que estaba haciendo mal. Yo sabía que lo que hacíamos era pecado y que era imperdonable. Pero, doctor, ¿alguna vez ha pasado hambre? ¿Alguna vez no ha podido dormir por el dolor que siente en la panza? Estaba tan flaco que podía sentir a los gusanos de mi estómago moverse, buscando algo de qué nutrirse. Pero en esa época ni para ellos ni para mí había nada.
Nuevamente comimos por semanas, y esta práctica se hizo recurrente. Si le soy sincero, no sé a cuántas personas despellejé. Bien pudieron ser unas 15 o 30, pero al menos sé que durante 2 años no nos hacía falta comida sobre la mesa. Era cuestión de tiempo para que se corriera la voz de la desaparición de camiones y de la curva peligrosa donde habían encontrado tantos camiones estrellados. Cada vez había menos tránsito, y fue eso lo que hizo que mi padre tomara medidas diferentes. Como bien le mencioné, mi padre también arreglaba llantas. Entonces dejamos de usar a las mujeres como señuelo y empezamos a poner vidrios u objetos que lastimaran las llantas para que se vieran en la necesidad de parar y buscar la ayuda de mi padre. Pero incluso con eso no era suficiente. La gota que derramó el vaso fue una vez que mi hermana mayor, en su intento de conseguir una vida mejor y por azares del destino, conoció a uno de los clientes a los que les ponchamos la llanta. Mi padre estaba furioso. Sabía que se le iría una de sus hijas, y probablemente la más bonita de las mujeres de la casa. Asustado, pensé que con las visitas recurrentes del tipo, eventualmente él sufriría el mismo destino que los conductores. Pero, lamentablemente me equivoqué. Como lo había hecho ya casi religiosamente, el sujeto vino, habló con mi hermana y se marchó. Yo veía a lo lejos y dentro de mí soñaba con irme también. Odiaba el rancho y odiaba a mi padre. Regresé al granero y pude escuchar cómo mi padre se acercaba con un bulto pesado. Me asomé por la ventana y no podía reconocer el cuerpo. Sin embargo, veía cómo mi madre lo golpeaba e intentaba detenerlo. Veía lágrimas y enojo, miedo, incluso en la cara de mi madre. Y al momento de que mi padre cruzó el umbral de la puerta, descubrí por qué mi madre estaba tan aterrorizada. Mi padre, sin decirme la razón, sin hablar conmigo, sin ningún otro gesto, me aventó el cuchillo, encendió la radio y colgó a mi hermana mayor sobre el gancho en el cual habíamos destazado a tanta gente. No podía creer lo que veía. Margarita, mi hermana, apenas respiraba cuando mi padre le cortó el cuello y me volteó a ver para decirme: ¿esperas una invitación o qué? Pinche chamaco, ponte a trabajar. De todo lo que le he confesado, lo que más me duele es saber que no me opuse y en vez me puse a trabajar. La desnudamos e hicimos el ritual que ya llevábamos años realizando. En ese momento no lloré. Lloré esa noche, cuando di el primer bocado y supe que era la carne más suave y rica que había probado. Esa noche, cuando ya todos dormían, supe que no podía seguir con esta vida, que era cuestión de tiempo para que yo fuera el siguiente. Así que agarré lo que pude, el dinero que mi padre había ahorrado para gastar en alcohol, y huí, caminando hasta que algún coche quiso aceptarme y llevarme a la ciudad más próxima que había. El problema, doctor, no solo es todo lo que le he confesado. Aprendí a dejar el pasado donde todos lo dejamos, en el pasado. Aprendí a olvidar el sabor de la carne humana. Y lo más importante, olvidé los días calurosos y el olor a sangre que emanaba del matadero. Sin embargo, lo que verdaderamente me preocupa es que, al igual que a los perros de Pavlov, cada vez que escucho, aunque sea una parte,
de esa maldita canción, que para mi maldita suerte está de moda por TikTok. Tengo la necesidad de comer carne humana. Necesidad que al principio podía ignorar, pero que ahora no puedo controlar.